¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Voy a estar dando inicio a la sesión en un par de minutos. Breve recordatorio que este webinar está siendo grabado y se les estará enviando su correo al término del webinar. Nos acompaña el ingeniero Giancarlo Granados directamente de Times y él es quien estará dándonos la presentación en un par de minutos. Vamos a esperar solo a que se terminen de conectar todos los asistentes y iniciamos. Gracias por acompañarnos. Estaremos iniciando en un par de minutos. Gracias. Muy bien. Bueno, creo que ahora sí ya estamos listos para comenzar. Gracias por acompañarnos y les damos la bienvenida a nuestro webinar Soluciones de Interconexión para Sistemas de Radio directamente de Times Microwave Systems. Nos acompaña el ingeniero Giancarlo Granados, quien es nuestro presentador para el día de hoy, y estaremos teniendo un panel de preguntas y respuestas al término del webinar para que nos envíen cualquier comentario o duda de los equipos que estaremos viendo en la presentación. Giancarlo, muy buenos días. Buenos días, Víctor. Muchas gracias por la invitación a este webinar y buenos días con todos. Les agradezco por estar presentes. El día de hoy, quien les habla, bueno, Giancarlo Granados, soy representante para Times Microwave Systems en la región Latinoamérica y el día de hoy le vamos a hablar precisamente acerca de soluciones de interconexión para sistemas de radio. Así que sin más, empiezo. Bien, la solución completa para infraestructura de comunicaciones inalámbricas. En Times Microwave Systems tenemos todo tipo de interconexiones, como podemos ver en este gráfico, para amplificadores montados en torres, para filtros combinados, tenemos interconexiones para antenas de distintas aplicaciones, contamos con conectores de radiofrecuencia, cables jumpers, protectores para radios y accesorios de instalación. Y bueno, vamos a hablar primero del producto estrella de nuestro, que son los cables LMR. Las características de diseño de nuestro cable LMR, primero que nada, el centro conductor. El centro conductor, dependiendo de qué medida de cable sea, puede ser de cobre sólido, puede ser un cable de aluminio cubierto de cobre o puede ser un tubo de cobre o incluso, si hablamos de la versión Ultraflex, podemos hablar de un centro conductor que está compuesto de varios hilos de cobre, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a permitir precisamente es ofrecer la flexibilidad que nuestros cables LMR ofrecen. Y en la versión Ultraflex, pues mucha mayor flexibilidad. El punto 2 es la parte dieléctrica. Eh, Tenemos una espuma dieléctrica en la que, bueno, permite pues tener como que una cámara, una celda de baja pérdida. Esta es una
espuma que está rellena de polietileno, es de color blanco y se puede apreciar aquí en la punta de este cable. Luego tenemos doble blindaje. Nuestro cable cuenta con doble blindaje ya que contamos con la malla trenzada. Esta malla trenzada en el cable LMR estándar está compuesta por cobre estañado, aunque la apariencia es de aluminio, no lo es de cobre estañado y precisamente el color se lo da el estaño, ¿no? Por dentro es aluminio en estos pequeños hilos de malla trenzada. Y luego el segundo blindaje que tiene nuestro cable es un foil de aluminio que va recubriendo toda la espuma dieléctrica. Y bueno, esto nos va a permitir ofrecer una efectividad de blindaje mayor a 90 dB. Y finalmente tenemos la recubierta. La recubierta es una recubierta de polietileno negro que es resistente a los rayos UV y está diseñada para brindar servicios de 20 a 40 años, dependiendo después, obviamente, de las condiciones del ambiente donde esté instalado el cable. Entonces, en la serie LMR tenemos diferentes tipos de medida y obviamente tenemos que escoger la medida correcta para poder alcanzar un mejor rendimiento y una menor pérdida. Tenemos diferentes modelos, seguramente ustedes ya los conocen, el LMR600, el LMR400, el LMR240, el LMR195, que son los cables más convencionalmente más vendidos. Ahora, Times tiene toda una familia de productos en esta parte de LMR. ¿Y cuáles son? Bueno, en lo que es cables, tenemos diferentes modelos. El cable estándar, el LMR, que es un cable pues, de banda ancha, el más popular a nivel mundial, que sirve para aplicaciones tanto indoor como outdoor. Nuestro cable, como les decía anteriormente, está diseñado para poder dar servicio de 20 a 40 años, ¿no? Y esta es la versión estándar en lo que viene a ser un cable de 50 ohmios, el LMR estándar. Luego tenemos el LMR DB, por las siglas Direct Buried. Este cable puede ser instalado en una zanja directamente colocado sin la necesidad de colocar un tubo, por ejemplo. Y este cable ha sido precisamente diseñado para este tipo de aplicaciones, para poder soportar una humedad extrema o incluso agua en el piso, si es que hubiera una lluvia en aplicaciones outdoor. Luego tenemos el LMR FR, por las siglas en inglés de Flame Retarded. Entonces, este cable lo que va a hacer es, al momento de que se produzca un siniestro, un incendio, el cable va, pues, tiene un retardante de flama, no se va a quemar tan rápido como cualquier otro cable, y bueno, va a soltar además menor cantidad de gases tóxicos. Otro similar es el LMR LLPX, que este cable, como podemos ver, tiene una recubierta roja y tiene una certificación CMP FT6 y requiere conectores y herramientas especiales. Se puede instalar tanto en indoor como en outdoor y soporta hasta 150 grados de temperatura, grados centígrados. Luego tenemos también la versión Ultraflex LMR UF, que es la versión más flexible de nuestro cable LMR, con una atenuación que está mejorada en un 15%, y precisamente la flexibilidad se debe a que el centro conductor está compuesto de varios hilos de cobre, ¿no? Que están como trenzados. Y bueno, para este tipo de cables se debe usar unos conectores con soldadura y es para aplicaciones indoor. Y finalmente tenemos el cable también LMR Lite.
A veces, bueno, en un proyecto donde se involucran grandes cantidades de cable, queremos cuidar pues el budget que tenemos. Y para eso nosotros tenemos una versión light del cable LMR estándar, que es la versión LMR LW. El LMR LW, que es el light, es un cable que es más liviano y menos costoso que el estándar porque, a diferencia del estándar, la malla trenzada está hecha de, en este caso sí son hilos de aluminio, ¿no? La malla trenzada está hecha de aluminio. Entonces, esto permite ofrecer un costo más económico que el modelo estándar y a la vez se vuelve más liviano, haciendo más también menos costoso el tema del shipping, el traslado del cable. Ahora, ¿cuál puede ser la diferencia en cuanto a performance entre el cable estándar y el light? Prácticamente la diferencia es nula. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad la función de la malla trenzada es aquella de ofrecer un blindaje. Ya de por sí el cable tiene doble blindaje. Hemos hablado de la malla trenzada y también hemos hablado de el foil de aluminio que recubre toda la espuma dieléctrica. Pero ¿qué sucede? Este blindaje lo que va a permitir es que no ingresen señales ajenas al cable, digamos, y que además la señal que viaja por el centro conductor del cable no salga del cable para tener pues atenuación. Entonces, esta es la función que cubre el blindaje. El tener doble blindaje, lo que tenemos es una mayor efectividad de nuestro blindaje. Además, ¿qué sucede? Que el aluminio resulta ser un blindaje excelente si queremos aislar precisamente la señal que está contenida en el centro conductor. La malla trenzada de aluminio va a hacer perfectamente el trabajo que hace la malla trenzada de cobre estañado. Y bueno, ya nosotros todos conocemos el efecto de la jaula de Faraday, digamos, ¿no? Que puede producir el aluminio. Si nosotros agarramos nuestro celular en este momento y lo cubrimos, ¿no? con este papel aluminio, por ejemplo, y nos intentamos llamar desde otro celular, vamos a notar que pues la llamada no entra, que pareciera que sonara como que estuviera apagado, y precisamente es porque el aluminio está encapsulando la señal exterior para que no llegue al celular, ¿no? Y obviamente la antena del celular, como está encapsulado en el papel de aluminio, no va a poder captar la señal de afuera. Esa es precisamente la tarea, la labor que cumple también en el cable LMR Light o lightweight, precisamente de aislar las señales. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del uso de los cables LMR? Y esto se deriva precisamente de las características que hemos visto inicialmente. La flexibilidad es uno de los beneficios eh, mayores, digamos, que tiene nuestro cable, ¿no? Pues a diferencia de los cables de cobre corrugado, los cables LMR son muy flexibles, no necesitamos una herramienta especial para poder doblarlos, para poder realizar el bending, y además esto nos va a permitir eliminar muchas veces, con frecuencia, la necesidad de utilizar cables jumper al ser nuestro cable tan flexible. La diferencia entre un cable de cobre corrugado, por ejemplo, y nuestro cable es que nosotros podemos realizar este tipo de doblez, como el que vemos en la fotografía tipo resorte, y no vamos a introducir atenuación o no vamos a introducir pérdida ni ruido en nuestra señal, a diferencia de un cable de cobre corrugado que sí, cuando uno lo empieza a doblar, las características eléctricas del cable se van deteriorando y van pues introduciendo ruido y atenuación en la comunicación. Entonces, esta es una gran diferencia y uno de los beneficios principales.
además de que nos evita el uso de cables jumper en las partes terminales, digamos, ¿no? Porque el cable se amolda muy bien a espacios reducidos o a curvas donde se puede realizar este tipo de bendings. Luego, el bajo costo, comparando pues la calidad ofrecida por nuestro cable, nuestro producto es el producto de costo más efectiva para alimentadores de antenas y cables jumpers. Otro beneficio son los conectores de fácil instalación. Enseguida vamos hablar también de los conectores, pero precisamente utilizar los conectores adecuados para una rápida instalación en campo es crucial y nosotros tenemos este tipo de conectores. Utilizando además nuestras herramientas manuales comunes, eh, o mejor dicho, evitando utilizar herramientas manuales comunes, porque las herramientas de Times están hechas precisamente para poder realizar la conexión de un conector en el cable en cuestión de 1 minuto, minuto y medio, lo que normalmente a un instalador colocar un conector le puede demorar entre 7 a 10 minutos, dependiendo qué tan experto sea, ¿no? El promedio es 8 minutos por cada conector. En nuestro caso, con nuestras herramientas, la conexión de o la instalación de un conector puede realizarse de forma muy fácil en tan solo 1 minuto y medio. Y bueno, ahora otro beneficio es la baja pérdida, ¿no? La pérdida que tenemos es comparable a la de los cables de cobre corrugado, pero además tenemos el beneficio del doblez, que no va a introducir ruido ni atenuación en la comunicación. Luego tenemos también la resistencia a la intemperie. Entonces, esta cubierta negra de polietileno lo que va a hacer es proteger el cable contra los rayos ultravioleta en un largo plazo de exposición en exteriores, ¿no? Entonces, como les decía, la expectativa para un tiempo de vida de nuestros cables es mayor a 20 años. Y aquí podemos ver un producto que tenemos y lo hacemos a solicitud y medida del cliente, que son los cables agrupados. Y esto es algo que es muy ideal para usar en acometidas de cableado hacia diversas antenas, ¿no? En paralelo, en un mismo sitio. Si tenemos, por ejemplo, varias antenas en un lugar y necesitamos poder llevar varios cables, pero a veces es un poco desordenado tener tantos cables por separado, lo que hacemos es a medida colocar 5, 6, 8, 10 cables, todos como si fueran una sola troncal, y en la parte terminal, pues vamos a tener este tipo de final. ¿Cómo se va conociendo qué cables de un lado y del otro? Porque están numerados. Así, de esa forma, no vamos a poder tener duda de qué cable estamos conectando de un lado y en otro, ¿no? Están numerados. Bueno, y ahora pasamos a hablar sobre los conectores, que es una pieza muy importante también en la conexión con los cables coaxiales, ¿no? Y aquí podemos ver el conector de la serie X. Es un conector que tiene protección IP67, que además no va con el uso de nuestra herramienta y los cortes de la malla trenzada, por ejemplo, va a calzar exacto con el trenzado y no va a haber un sobrante. Es un conector que es muy resistente a la corrosión. Ya vemos que tiene IP67 como protección. Se puede utilizar con nuestra herramienta CST, que la vamos a ver más adelante. Además ofrece un excelente VSWR que viene a ser como las reflexiones, ¿no? La señal viene por el cable y al momento de llegar al conector, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando nosotros soldamos el pin central, se crea como, pues, en esta soldadura entre el pin central
centro conductor del cable, se crean reflexiones. Llega la señal y como que rebota un poco de la señal y no llega, no pasa toda la señal. Entonces ahí ya vamos introduciendo pérdida en la comunicación, en la señal, ¿no? Entonces, esta es la ventaja, por ejemplo, de los conectores de la serie X. No requieren soldadura del pin con el conductor central, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y cómo se hace para unir? Pues es muy sencillo con la herramienta CST. Se une el conector al pin central a presión prácticamente y el resultado es el mejor, el más óptimo. Y bueno, son conectores más resistentes. Podemos ver que la entrada de cable es una entrada biselada, son conectores bimetal y de combinación de otros metales. Vemos aquí que hay aros en relieve que proporcionan mejor sellado con los accesorios como el termofilm o la bota de aislamiento que tenemos, que también vamos a mostrarla en breve. Y acá podemos ver, este es un conector de ángulo recto, ¿no? En 90 grados. Eh, Podemos apreciar aquí, se ve el etiquetado del modelo del conector, está realizado en láser en el mismo conector. Entonces, siempre vamos a saber de qué tipo de conector se trata cuando tengamos uno en la mano, precisamente por esto. Y como les decía, el pin chapado con está chapado con 50 micropulgadas de oro. Este es el pin central. Aquí podemos ver, bueno, los diferentes modelos que tenemos disponibles, tanto en la versión EZ, le decimos EZ por las siglas en inglés de Easy, porque son muy fáciles de instalar, y la versión TC, ¿no? Estos son conectores de la serie X, que son los nuevos, digamos, los nuevos conectores de Times. Bueno, podemos ver diferentes modelos, NMK, NMH, 716FC, tenemos NMH en ángulo recto, conectores UM, y tanto de tipo ponchables o crimp, o como enroscables o clamp, que también se les conoce, ¿no? Y ahora vamos a hablar pues, lo que les venía anunciando, las herramientas y accesorios de instalación y cómo esto nos ayuda en la interconexión de nuestros sistemas de radio. Esta es la herramienta CST que hace realmente una gran diferencia al momento de realizar una instalación. Como podemos ver, hay de diferentes colores y precisamente el color va a responder al tipo de cable, al ancho del cable que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, el negro corresponde al LMR600, el azul al LMR400, el amarillo al LMR240, si no me equivoco, y así sucesivamente. Entonces, lo que esta herramienta nos va a ayudar es a hacer un corte perfecto que va a liberar el centro conductor. Además, lo va a hacer al tamaño preciso que nuestro conector necesita que esté expuesto el conductor central. Luego, esta misma herramienta nos va a ayudar a descubrir esta parte de la malla trenzada y lo va a hacer también en un tamaño preciso que, que va a permitir que luego no haya un sobrante de esta malla trenzada al momento de que colocamos el anillo. Entonces aquí podemos ver los diferentes pasos. Además que contamos con la herramienta eh, la herramienta CCT03 que nos va a permitir, primero que nada, hacer un corte limpio en el cable. Luego con esta herramienta vamos a descubrir el conductor central y vamos a limar. Aquí en este lado hay una lima que va a limar la punta del conector. Y esto precisamente es lo que va a permitir
que al momento de ingresar a la presión el cable en el conector haga un match perfecto con nuestro pin, ¿no? Y el pin y el cable van a estar de tal forma unidos que va a permitir que la menor tasa de BSWR que les comentaba anteriormente y evitar precisamente esas reflexiones de señal cuando el pin está soldado al conductor central. Luego también esta herramienta en su otro extremo cuenta con un tipo tajador. Y esta herramienta nos va a permitir hacer, digamos, este descubrimiento de la malla trenzada, que se ve aquí cómo ha salido, lo que se tajó, digamos. Pero tenemos aquí una perilla roja. Esta perilla roja nos va a permitir escoger el tipo de conector que vamos a instalar, si es crimp o clamp. Según eso vamos a variar la posición de esta perilla roja y luego vamos a introducir el cable y simplemente lo vamos a empezar a girar brevemente. Al girarlo, pues va a ir tajando hasta que ya llegue un punto en que ya no taja más. Y tenemos este acabado, digamos, ¿no? Entonces, esta herramienta es perfecta para la preparación, proporciona un corte limpio siempre, tiene cuchillas a prueba de más de 2000 cortes, es decir, que podemos realizar más de 2000 instalaciones con nuestra herramienta. Eh, la modalidad de corte es ajustable para, como les decía, conectores crimp clamp. Incluye además una lima incorporada para la punta del centro conductor, ¿no? En el caso de los modelos CST400 y CST600. Y además siempre tenemos cuchillas disponibles para reemplazarlo, ¿no? Esta es la herramienta CST03 que les comentaba, que hace aún las cosas más fáciles. Porque teniendo el cable, lo normal, lo usual es que, y también con el caso anterior, para tratar de descubrir la chaqueta o el conductor central, a veces utilizamos una cuchilla o un alicate, ¿no? Normalmente para cortar la parte final del cable se utiliza un alicate, pero ¿qué pasa cuando utilizamos un alicate? El alicate es como una pinza ¿no? con el corte que tiene en una parte. Pero al realizar este corte con el alicate estamos aplastando el cable y desde ese momento nosotros ya estamos haciendo que las cosas sean desfavorables para introducir precisamente atenuación. Estamos introduciendo ya atenuación, pérdida, porque la punta del centro conductor la estamos poniendo en forma de cuña. Y esto pues va a empezar a verse reflejado en la calidad de la señal, de nuestra señal. Entonces lo recomendable es utilizar esta herramienta que también es como una pinza, pero esto de aquí tiene una sola navaja en un lado. Entonces, colocamos el cable de esa forma. Aquí la herramienta tiene como un agujero. Introducimos un dedo y comenzamos a girar. Giramos y giramos unas 3 vueltas y automáticamente la herramienta hace el corte. Y los cortes son de este tipo de acabado, ¿no? Un corte fino, donde podemos ver pues la recubierta. Aquí podemos ver la malla trenzada, la espuma y el centro conductor. Y podemos ver que el centro conductor mantiene esa redondez natural con la que sale de la fábrica, ¿no? Esta herramienta ha sido hecha a prueba de más de 1000 cortes, que no dejan ningún rastro de degradación en el corte. No se requiere un entrenamiento especial, una técnica para poder utilizarla. Y la herramienta bueno, es una herramienta de la nueva generación que nosotros hemos sacado. Aquí tenemos las botas de sellado. Y estas botas de sellado van a reemplazar el termofil. Ventajas. El termofil, bueno, al utilizar nuestras botas de sellado, vamos a eliminar la necesidad de utilizar una pistola de calor, ¿no? Para encoger el termofil. Este termofil se coloca también a presión, únicamente vamos a colocar una gotita de lubricante en el cable para poder deslizarlo
Una vez realizada la interconexión con el conector, se desliza hacia arriba y vamos a escuchar un sonido como un snap y ya queda. Ya luego de eso es muy difícil retirar, por no decir imposible, retirar la bota de sellado. Pero además, esta bota, además de realizar un sellado para exteriores de la unión pues, del cable con el conector, también cumple la función de aliviar la tensión que se genera en esta unión del cable con el conector, ¿no? Está diseñada para adaptarse perfectamente a nuestros conectores de la serie X, para los cables LMR195, LMR240, LMR400 y LMR600. Cuenta con una resistencia IP67, o sea que lo podemos utilizar especialmente para exteriores, porque para eso ha sido diseñada, y cumple pues con los requerimientos de las certificaciones RoHS y REACH. Ahora vamos a hablar de la protección para rayos, que también es algo muy importante. Aquí podemos ver los modelos más emblemáticos. Tenemos muchos más. Y aquí tenemos precisamente una matriz de selección de productos de radiofrecuencia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo más utilizado en radiocomunicaciones. ¿Dónde está Aquí está. Tenemos normalmente lo que más se utiliza son conectores, pues para radiocomunicaciones, VHF, UHF, ¿no? Tenemos estos protectores para rayos que protegen desde 20 megas hasta 1 giga. Tenemos versión indoor y versión outdoor con IP67. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver otros modelos más, pero vamos a hacerlo un poco más rápido. Pero básicamente hay dos tipos de protector para rayos, los que permiten un pase de corriente que pues va a servir para alimentar algún equipo que se alimenta con energía a través del cable coaxial, o aquellos protectores para rayos que van a suprimir totalmente cualquier pase de corriente y van a bloquear, ¿no? Aquí tenemos los modelos. Este es el de IP67 y este es la versión indoor, que es muy similar al de la competencia. La gran diferencia con la competencia es que aquí tenemos tres modelos por el tipo de interfaz de conexión que tienen. Unos tienen hembra-macho, el otro tiene hembra-hembra y el otro tiene macho-hembra, ¿no? Entonces, la diferencia es que por cada uno de estos yo necesito tres modelos diferentes de la competencia para cubrir el mismo rango que cubre este. Por ejemplo, este cubre de 20 megas hasta 1 gigahertz. En la competencia yo necesito tres modelos diferentes para cubrir el mismo rango con esta interfaz. Entonces, es decir, que para estos tres modelos que tenemos aquí, necesitamos 9 modelos diferentes de la competencia para poder cubrir la misma cantidad, la misma interfaz y el mismo rango de frecuencia. Entonces, ahora la gran diferencia no es solamente eso, que ya es bastante porque nos va a permitir pues no tener que contar con tantas unidades en stock para poder cubrir nuestra necesidad. Vamos a disminuir la cantidad de stock que vamos a requerir. Pero la otra gran ventaja es el material que se incorpora en los protectores para rayos, que es cobre estañado también. Entonces tiene la apariencia de aluminio, pero cuando uno lo coge, en realidad es un protector para rayos muy robusto, es pesado precisamente por la calidad del material que se utiliza. Y además cuenta con las características del producto grabadas en el metal. No es un sticker que con el tiempo se va a ir perdiendo. Así que estas son grandes características y además el precio es muy competitivo con el de la competencia. De hecho, nuestro producto es de menor costo. Luego tenemos la versión LPSTR, sus diferentes modalidades. Y este es un protector para rayos para uso en aplicaciones de telefonía celular. Bloquea totalmente el paso de la corriente
continua para una máxima protección. El rendimiento de banda ancha para aplicaciones en el espectro es de 680 hasta 2500 MHz, es decir, que nos va a servir perfectamente para aplicaciones de 700 MHz, 1700, 2500, etcétera, 900 MHz, que son en las bandas en las que normalmente operan los carriers, ¿no? Tiene un excelente rendimiento, está 100% testeado eh, para lo que es intermodulación pasiva. Cuenta con protección IP67 que va a permitir que sean instalados estos protectores tanto en interiores como en exteriores. Y contamos también con un tester de protección para rayos. Aquí vamos a conectar la línea, porque lo normal es que cuando hay una tormenta se tienen que cambiar los protectores para rayos, pero ¿cómo sabemos si es que el rayo pues llegó a impactar nuestro protector y si es que ya lo tenemos que cambiar o no? Entonces tenemos este tester que lo que vamos a hacer es conectar la línea que viene de ese protector para rayos. Tenemos aquí dos entradas, una macho, una hembra, y tenemos un botón de encendido. Y una vez que está conectado, encendemos y presionamos este botón rojo en la pantalla, nos va a arrojar un valor. Tenemos una tabla que según cada tipo de protector para rayos hay un rango de valores. Si el valor que arroja en la pantalla está dentro de los rangos por el modelo, pues eso significa que todavía no es necesario cambiar el protector para rayos y vamos a poder guardarlo para otra tormenta, ¿no? Así que es un tester muy innovador. Está está pesando tan solo 16 onzas, funciona con dos baterías de 9 voltios y bueno, y sirve en realidad para todo tipo para probar todo tipo de protectores de MOVs, diodos y también protectores de tubos de gas. Bueno, estas son soluciones de interconexión para sistemas de radio. Aquí hay un video en YouTube, lo pueden buscar, con LMR400 Cable Termination. Y ustedes lo pueden buscar en YouTube, van a poder ver cómo la persona que está en pantalla realiza la conexión del cable con el conector con nuestras herramientas precisamente en tan solo cuestión de, me parece que es un par de minutos a lo mucho, y eso que él pues lo hace de forma detenida para poder hablar y hacer la explicación. Entonces, como podemos ver, el EMAR no es solamente un cable, sino que es un paquete completo, es un sistema completo que incluye cables, herramientas de instalación y además accesorios para proveer precisamente soluciones de interconexión para sistemas de radio completas, ¿no? Así que muchas gracias y le doy pase a Víctor. En caso tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, estaré encantado de absolverla. Víctor. Giancarlos, muchas gracias por toda esta información que nos compartes. Bueno, pues les agradecemos a todos por estar aquí con nosotros durante el webinar y ahora podemos tomar algunas de las preguntas o comentarios que tengan acerca de los productos que nos estuvo mostrando Giancarlo. Entonces, si nos gustan dejar alguna pregunta o comentario, tenemos el panel de preguntas que está a mano derecha de su pantalla y por ahí nos pueden dejar saber cualquier duda o si tienen algún proyecto en puerta. Nuestro equipo de ingeniería de EPCOM siempre está para apoyarlos y también les podemos asesorar en la planeación de su siguiente proyecto. Entonces, vamos a dejar aquí un par de minutos. Si tienen alguna pregunta, en el panel de preguntas a mano derecha de su pantalla es en donde nos las pueden dejar saber. Vamos a revisar, Giancarlo. De momento todavía no tenemos ninguna pregunta. Aquí nos pregunta el ingeniero Ruiz, ¿trabajan el cable Suamés? Suamés. Suamés, no sé si quisiera, ingeniero Ruiz, volvernos a enviar la pregunta o si es el nombre correcto del cable. Suamés, es como nos lo marca. No me Siamés, suena el ya término. nos lo corrigió el ingeniero Ruiz, Siamés.
SIAMES. Ok, el cable siamés me parece que es aquel que tiene es un cable coaxial para aplicaciones de CCTV o estoy equivocado. El que tiene un cable de sujeción adherido al cable. ¿A ese Es se el que, refiere, ingeniero Ruiz? a ese es el que se refiere, nos confirma aquí el ingeniero. Ah, ok. No, nosotros no contamos con ese modelo de cable siamés. Gracias, Giancarlo. Aquí el ingeniero Silva nos pregunta, ¿los conectores son compatibles con Andrew? Eh, bueno, nuestros conectores podrían ser compatibles, pero están hechos en realidad a la medida de cada uno de nuestros diferentes cables. Lo recomendable, nosotros siempre recomendamos que se utilice tanto nuestro cable como nuestros conectores en conjunto, porque están diseñados para que entre ellos haya una armonía, digamos, ¿no? Y obtener el mejor resultado en cuanto a la transmisión de radiofrecuencia. Gracias, Giancarlo. Es correcto, para poder mantener la calidad de los productos, sí se recomienda que sean los dos de la marca Times para poder asegurar la calidad que nos comenta Giancarlo en las conexiones que nosotros estemos haciendo. A ver, bueno, si tenemos alguna otra pregunta, este es el momento para revisarlo. Aquí contamos con el ingeniero Giancarlo directamente de Times, quien nos puede apoyar. Si tiene alguna otra pregunta, por favor déjenosla saber. Vamos a estar aquí un par de minutos más. Bueno, Giancarlo, y te aprovechamos para agradecerte por tu tiempo esta mañana, por compartir toda esta valiosa información acerca de Times y esperamos vernos para futuras sesiones. Creo que de momento ya Claro que no sí, tenemos Víctor. ninguna otra pregunta, pero pues te agradecemos por tu tiempo esta mañana. No, Víctor, el agradecido soy yo por la oportunidad y espero pues que si alguno de los asistentes tuviera alguna pregunta, no duden en enviársela a Víctor y nosotros también desde fábrica con mucho gusto podremos atender cualquier duda que puedan tener o cualquier requerimiento especial. Y nuevamente les agradezco también a los asistentes por haberme prestado su tiempo, su atención. Eso es siempre lo más bonito para un presentador. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Giancarlo. Y bueno, un último recordatorio, el video se estará cargando a nuestro canal de EPCOM en YouTube, EPCOM USA, para que también ahí lo puedan revisar. Así, igual en el correo de seguimiento se les estará enviando la información. Cualquier duda, por favor, déjenosla saber. Estamos para apoyarles y les deseamos un excelente día. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias, Giancarlo. Gracias, excelente día a todos. Hasta luego. Hasta luego.